años antes ya existía un grupo de científicos que se reunía con cierta periodicidad. ¿Vale? La Royal Society, la Real Sociedad de Londres, era, claro, un gran centro de investigación científica de esos tiempos, casi quizá la única de Europa y del mundo. Tenía mucho poder porque, claro, era un gran centro de investigación y, en principio, aquí nos dice, se considera el 1660 como su año de fundación, pero antes ya había una serie de científicos que se reunían, conocido como el Colegio Invisible, en 1645. O sea, antes de fundarse la Royal Society, esa gente ya formaba parte del Colegio Invisible, que a la misma parte ya formaban parte de los artivillanos. O sea, nos dice un círculo de personas conocido de Samuel Harlip, precursores del Colegio Invisible. Uno de los rasgos que distinguía al círculo Harlip fue su tolerancia a las ideas herméticas. Harlip estaba interesado en sigilios, que eran símbolos mágicos, y astrología. O sea, si hacemos un poco de investigación por nuestra cuenta, y no es muy difícil, ahora mismo que tenemos internet y todas estas tecnologías, de investigar de dónde viene la Royal Society, nos encontramos que el escalón más bajo, el inicio probablemente de todo, es en este señor, Harlip, y este señor creía mucho en símbolos mágicos y astrología, en el hermetismo. El hermetismo, no voy a entrar en detalles aquí, pero esto es literatura ocultista, creían en la alquimia, y bueno, un montón de cosas rarísimas, sobre todo de procedencia grecolatina también. Qué influencia de los griegos y los romanos, perdón, en temas de ocultismo y cosas un poco raras, ¿no? La respuesta a por qué el hermetismo fue tan estimado en el Renacimiento es bien sencilla: su exaltación del ser humano. Ya vimos, ¿no? El Renacimiento, apartan a Dios, ponen al hombre, pues el hermetismo, lo mismo, exaltación al ser humano. Siempre se quiere apartar a Dios del camino y meternos a nosotros como los grandes héroes de todo. Pues ya los inicios de la Royal Society nos encontramos con este trasfondo que ya hemos comentado desde el principio de la conferencia, que se basa en ideologías, en cuentos y mitos y creencias no científicas de griegos, romanos, etc. Y hay un montón de miembros de la Royal Society, conocidos, famosos, y seguramente que conocen y saben todo esto de lo que estoy hablando. Tenemos, bueno, la familia Darwin, están todos, Thomas Huxley, el bulldog de Darwin, que le llamaban, el gran protector de Darwin, Stephen Hawking, ¿no? Este hombre que nos lo pintan como un gran científico y siempre defiende teorías de la evolución, ¿eh? Curioso. Richard Leakey, antropólogos, paleoantropólogos, los Rothschild, familiares de los Rothschild, grandes banqueros estafadores de Europa, también formaban parte de la Royal Society. Haeckel, ese hombre que ya vimos qué cosas hacía, pues todos estos forman parte de la Royal Society. Y personajes como aquí nos comentan, Joseph Banks, promovió el trabajo de Linneo, y nos dice aquí, antes de dejar Inglaterra, Banks se introdujo en la masonería, y esto hace que fuera el primer masón conocido en visitar Nueva Zelanda y Australia. Curioso, ¿eh? Estos datos que aparecen en cualquier parte, podríamos decir, y nos relacionan a esta gente de la Royal Society con la masonería, sociedades secretas, ocultistas, elitistas, que creen en cosas, bueno, en mitología, básicamente. Creen en cosas que no son. Básicamente, para decirlo de una manera, creen en productos de la imaginación de otras personas. Y a veces nos pensamos que hay gente, que la gente así hoy no existe, ¿no? Nadie va a creer en mitología griega, romana,
Pues sí, hay un montón de gente que todavía creen en estas cosas. Y como lo han pasado de manera oculta, de generación en generación, a través de estas sociedades secretas, pues solo ellos saben muchas cosas y otra gente no sabe nada de esto. Pero bueno, hasta aquí alguien podría decir que yo soy un poco paranoico y que todo esto lo he interpretado yo de una manera, bueno, a mi manera. Vale, pues vamos a ver esta noticia que me llegó hace poco y que cuando la vi me quedé bastante impresionado, porque viene a confirmar este proceso que ocurrió durante este tiempo gracias a la Royal Society. El proceso de destrucción de todo lo que no era europeo y dominación y conquista que ocurrió. Nos dice, la Royal Society reclama un plan mundial para posibles contactos con extraterrestres. Bueno, hasta aquí alguien podría reír un poco, ¿no? ¿Qué pinta la Royal Society hablando de extraterrestres? Y un plan para contactos, ¿no? Bueno, pues nos dice, la Sociedad Científica Británica advierte que podrían ser violentos. Ya estamos otra vez con la historia de que esa gente que no conocemos pueden ser raros, pueden ser violentos, y hay que tener cuidado con ellos. Porque esta misma historia es la que usaron anteriormente para decir que los que no eran europeos eran también raros, extraños, inferiores y podrían ser violentos. Pues aquí estamos otra vez con las mismas historias de esta gente que nunca paran, siempre son los mismos y haciendo las mismas tonterías. Nos dice, la revista Philosophical Transactions, publicadas por la prestigiosa Sociedad Científica Británica Royal Society, advierte en su última edición de que los gobiernos del mundo deberían prepararse para un posible encuentro con una civilización extraterrestre que podría ser violenta. ¿Y cómo saben ellos que podría ser violenta esta civilización extraterrestre si no los conocen? Ya estamos otra vez con las mismas. ¿Y si los extraterrestres son unas personas increíblemente magníficas? ¿Para qué vamos a pensar que son violentos si no los conocemos? O si existen. Yo personalmente no lo sé si existen. Posiblemente sí. Posiblemente hay vida en el universo creada de la mano de Dios. De la misma manera que ha creado humanos, Dios podría haber creado vida en otros planetas. ¿Por qué tendrían que ser estos extraterrestres malas personas o malos seres y nos quisieran matar a nosotros? Que esto es una paranoia que se hace esta gente, nos quiere inculcar a nosotros y ver que nosotros somos los buenos y ellos son los malos, cuando en realidad es lo contrario, que nosotros somos los que vamos allí y nos lo queremos cargar todo. Bueno, no nosotros, sino la Royal Society, claro. A mí no, yo no voy a ir a matar a nadie porque me piense que son gente rara o extraña o peligrosos, ¿eh? Pero ellos sí. Dice, la publicación que este mes dedica un número completo al tema de la vida extraterrestre argumenta que si el proceso de evolución sigue en todo el universo patrones darwinistas, tal como ocurre en la Tierra, las formas de vida que contactarían con los seres humanos podrían compartir su tendencia a la violencia y la explotación de los recursos. Esto da bastante miedo, ¿eh? Esta frase, bastante miedo. Que personas puedan decir esto en el 2010. O sea que prepárense porque si aparecen extraterrestres, que no sabemos si va a pasar o no, o si son extraterrestres reales o algunos seres creados por esta misma Royal Society que nos quieren hacer ver que son violentos, aquí puede pasar algo grave. Porque claro, si ellos han seguido los patrones darwinistas, serán malos, serán muy malos. O sea, increíble, ¿eh? Increíble. Y esto es lo mismo que pasó pues desde el 1500 hasta ahora. Pensarnos que los demás pueblos de la Tierra eran o inferiores o malvados o lo que fuera, gracias a la Royal Society, a los científicos de esos tiempos, a Darwin y a los evolucionistas, pues medio para justificar la destrucción total de esos pueblos. Y esto es lo que es.
la historia de la teoría de la evolución y sin pruebas, además. Todo esto eran invenciones de la época, porque no había ninguna prueba. Debemos estar preparados para lo peor. Bueno, otra frase grave, ¿eh? Para lo peor. Quien quiera que se lo lea. Y bueno, ¿por qué decimos que hay la teoría de la evolución del hombre antes de una teoría de la evolución del hombre? Porque la primera, que dio pie a la segunda, no estaba basada en pruebas, en fósiles, sino en los tres elementos mencionados: las ciencias de la época, las creencias y la sociedad de la época. Y aún teniendo pruebas, la teoría de la evolución del hombre sigue siendo una teoría. Entonces, hasta aquí ya hemos visto que antes de encontrar incluso ningún fósil humano, ya los evolucionistas tienen un trasfondo de que ya venían diciendo esto, que los humanos venimos de otras formas de vida, los eslabones intermedios, y esta idea viene por creencias de la época, mitos, rumores que no eran científicos ni reales. Pues este es el origen de la teoría de la evolución del hombre. Origen, mitos, leyendas, rumores, pseudociencia, creencias racistas, etc. ¿Vale? Y toda esta información que he dado en esta primera parte de esta conferencia lo pueden encontrar en cualquier sitio, ¿eh? Yo no me invento nada, simplemente hago un poco de investigación por mi cuenta y lo muestro aquí. A un par de libros muy interesantes y algunas páginas web que podemos encontrar toda esta información. Si quieren hacer un descanso de 5 minutos, continuaremos con la siguiente parte de esta teoría de la evolución del hombre.